En el momento del accidente, cuando me tocó llegar hasta el accidente, pensar cómo iba a ser ahora yo sola. Pero bueno, desde el divorcio de tus padres, desde la separación de las familias, cuando las familias se separan, porque hay un duelo migratorio que es bien importante y que aquí en Venezuela lo estamos viviendo a menudo. Este episodio es grabado por Bustos Creativos en Marros, Maestros del Mueble. Este episodio es presentado por Pollo Graduado, Marros, Recer Cauchos, Fundación Flor de la Esperanza, Canaima Gym y Más que Pollo. Hello, bienvenidos a otro episodio de No Más Te Podcast. Miren, yo estoy muy contento porque la invitada que tenemos el día de hoy es una invitada de admirar, es una persona que yo conozco de hace unos años y wow, su historia de cómo decidió transformar el dolor del suceso más fuerte que la vida le pudo colocar y ese dolor lo transformó en amor. Tanto así que hoy en día tiene un movimiento completo, que ya vamos a hablar de él, un libro, 2 documentales y bueno, lo más importante es una amiga muy especial. Así que el día de hoy tenemos a mi querida María Gracia con nosotros. Mari, gracias por estar aquí hoy. Gracias, Marce. Primero que agradecerte por permitirme compartir un rato contigo ameno. Compartimos muchos momentos sabrosos, pero creo que en acompañarte a ti en tu nuevo emprendimiento, me encanta ser parte de él. Ay, gracias, mi Mari. Gracias por siempre apoyarme. Miren, yo conozco a Mari desde hace como 6 años más o menos, aproximadamente, 5 o 6. Sí, sí, 6 de la Y pandemia. desde la pandemia, saliendito de pandemia. Y comenzamos haciendo yoga. Y wow, de verdad que cuando yo conozco la historia de Mari, ahorita vamos a hablar de tu historia, porque para que la gente que no te conoce sepa, María Gracia hace 6 años, 8. 8 ya, yo me quedo en el tiempo. Hace 8 años perdió a su esposo y a su único hijo en un accidente de avión. Y bueno, de verdad que Mari ha sido inspiración para muchas personas, me incluyo, por la manera en cómo ha llevado su proceso de duelo a un nivel que ya ahorita ayuda a otras personas a sobrellevarlo. Mari, cuéntame un poquito de cómo ha sido tu proceso de 8 años hacia acá. Wow. Mira, la verdad que contarlo siempre es conmovedor poder recordar y rememorar un poco todo lo que ha sido mi transitar. Como bien tú lo decías, cómo transformar ese dolor en amor luego de haber perdido hace 8 años a mi esposo y a mi único hijo en un accidente aéreo. Y mira, no ha sido fácil, no ha sido nada fácil, pero sí tengo que reconocer que agradezco todo lo que viví con ellos plenamente en vida, porque es lo que me ha hecho a mí avanzar en este proceso de aprender, a desaprender para reaprender, porque aprendes a estar solo, aprendes a hacer muchas cosas a las cuales no te permitías y que hoy las ves con admiración y con respeto y más con aceptación, ¿sabes? Porque dices, bueno, sucedió el hecho, ajá, ¿qué puedo hacer? Volver el tiempo atrás, eso no se va a poder hacer. Y yo tomé la decisión de seguir viviendo, de ser feliz, de ser una mujer resiliente y seguir avanzando en este transitar de un proceso de duelo muy diferente. Wow, mi Mari. Y dijiste algo que es decidirlo. O sea, tú, ¿verdad? Tomaste la decisión que todo el mundo estaba en shock de como Mari. Mira, yo me acuerdo que tú me contabas que al principio todo el mundo decía que está loca. Está loca y ella no ha caído en cuenta, ella no ha llevado esto, no lo ha entendido. Y ya van 8 años desde eso. Y mira, aquí estás y has hecho muchas cosas. Y creo que la gente se ha dado cuenta de que sí se puede llevar el duelo de una mejor manera. Y tú eres un ejemplo. Mira, Marce, a veces la gente en el momento del accidente, cuando me tocó llegar hasta el accidente, que fue difícil, pero fue determinante y fue algo de lo que me ayudó a mí a avanzar en mi proceso de duelo, de entender que, ok, el hecho ya estaba, ya lo había visto, yo había visto el cuerpo calcinado de mi esposo en ese momento, no había visto el de mi hijo, pero no fue fácil, no puedo decir que, ay, todo pasó chévere y todo está bien. No, es mentira, si yo lo diría. Me mentiría a mí y no es lo que yo debería hacer. Para mí no es sano para mí. Pero sí entender que cada paso que he dado desde ese momento ha sido aprendiendo.
porque no hay un manual, porque no hay nadie que quien te diga debes hacerlo de esta forma. Y los procesos de duelo se llevan de diferentes formas, pero depende de ti si quieres llevarlo de una manera positiva. Y ahí es donde yo digo aprender a desaprender para reaprender. Tocar, quitarte muchos tabúes. Sí, la gente me decía que yo estaba en shock. Cuando en la funeraria, pues yo apoyaba a la gente que venía y le decía, bueno, más que todos los muchachos, compañeros de Gianfranco de colegio, porque estudiaba cuarto año y me iban a comenzar su quinto año y no fue fácil para ellos. Y en ese momento yo fui para los chicos de ese grupo, ese apoyo, esa mamá que había perdido a su compañero, pero que esa mamá estaba ahí para apoyarlos a ellos. Y por eso me decía que yo estaba en shock, que yo no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Y todo lo contrario, ¿quién mejor que yo de saber lo que estaba pasando? Y tú me preguntas hoy todo lo que sucedió y yo creo que pocos detalles se me pasan. Entonces, Estás inconsciente. sí, es que no sabes, Marce, tú en ese momento no sabes cómo vas a transitar, lo que vas a hacer, ni cómo lo vas a recibir y qué tienes que hacer posterior a eso. Y lo primero que yo hice fue apoyarme y apoyar a los demás. Eso es lo más impactante para todo el mundo, que tú estabas consolando a los demás. Es verdad, y y así me lo dice. Es que tú nos consolabas a todos. Y yo dije, bueno, ok, hice lo que yo creía que podía haber hecho y lo hubiese hecho con cualquier persona, ojo. Entonces, que yo me tildaron de loca, sí, que fui muy juzgada, sí, que me dijeron que yo no estaba en mi juicio, también. Pero fue algo que poco a poco se fue cayendo solo por su propio peso, porque yo seguía avanzando un día a la vez. No pensaba en el mañana, pensaba en el momento que estaba viviendo y pensar cómo iba a ser ahora yo sola. Entonces, así fui transitando este proceso de duelo de una forma diferente. Wow. Y yo siento que esa manera en la que tú has llevado todo tu proceso es inspiración para muchas personas, porque cuando uno pasa un proceso de duelo, como tú lo dices, no tienes idea de qué hacer, de cómo hacer, qué pasos seguir, y no hay como un manual específico. Todavía no estoy esperando. Todavía estamos esperando. Ese día todos vamos a estar con mucha emoción. A ver si es verdad que lo van a hacer en algún momento. A ver si sale algún día ese manual. Sí. Y tú decidiste transformarlo, o sea, tú te dedicaste a ti, Mari, o sea, tú te dedicaste a aprender, a estudiar, hiciste muchos talleres. Cuéntame un poquito como que de esas cositas puntuales que tú dirías que te ayudaron en este caminar. Mira, Marce, inicialmente yo no sabía que podía transformar mi vida de la forma que la transformé, porque yo era una comerciante, yo seguía trabajando con mi negocio, yo tenía un negocio muy exitoso para su momento, Gracias a Dios. y yo decía, bueno, María Gracia, sigues aquí, pero en un momento empecé a permitirme cosas, por ejemplo, jugar beach tenis junto a un grupo de sobrinos que me decían, tía, tienes que jugar beach tenis. Y ustedes se volvieron locos, que voy a jugar yo beach tenis a mis 46 años, aprender a jugar cuando era un ambiente que en mi mente era para jóvenes. Y así comencé a permitirme cada cosita diferente. Y ahí en ese momento, donde tenía un acompañamiento de jóvenes, porque tengo que reconocerlo, quien me acompañó en todo ese proceso, o al principio del proceso, fueron 5 jóvenes que iban conmigo para arriba y para abajo, que estaban conmigo en la playa, que estaban en mi casa. Una de mis sobrinas se muda a vivir conmigo por 9 meses. O sea, fue un acompañamiento bonito de juventud. Y definitivamente juventud, bendito tesoro. Porque yo creo que eso es parte de lo que me ayudó a mí a verme de una forma diferente. Y así empecé a jugar beach tenis y estando en las canchas donde jugaba, notaba que los jóvenes se me acercaban. ¿A qué? Yo no sabía, no lo entendía. Simplemente llegaban a conversar conmigo, querer saber un poco más del accidente, querer saber un poco más de todo lo que había sucedido de Gianfranco. Muchos de ellos no conocieron a Gianfranco y me preguntaban sobre Gianfranco. Mira, fue como decir, llegar a alguien adulto y decirme, Mari, ¿qué estabas haciendo tú con esos muchachos? Yo decía, ¿por qué? Porque ellos estaban todos embelecidos escuchándonos. Imagínate. Y ahí fue donde a mí se me empezó a despertar como esa cosquillita de intriga que hay, que quieren ellos de mí. Claro, luego fui avanzando y cada vez decidí abrir estaba la página de Instagram, decidimos con estos 5 jóvenes, de 5 sobrinos que les digo yo, que vamos a hacer una página de Instagram para hacer un movimiento donde tú puedas escribir todo lo que tú decías, porque yo lo venía haciendo en Facebook
Y la gente conectaba con lo que yo escribía. Muchos no entendían cómo yo podía escribir de lo que yo quería plasmar en ese momento, y muchos pensaban que era por dolor. Otros me felicitaban porque decían, wow, o sea, qué bonito lo que dices y cómo ves esa pérdida de una forma distinta. Y así comenzó todo esto, y ahí es donde nace el movimiento Juventud Plena. Ese movimiento maravilloso, un movimiento que inicialmente era para jóvenes, donde hablamos proceso de duelo. Y en esa página de Instagram que yo comienzo, lo que hago es escribir cada mañana cómo amanecía, qué sentía. Wow, yo decía, ok, María Gracia, ¿qué sientes? Es que ni siquiera me paraba de la cama. Antes de levantarme de la cama, yo escribía. Un momento. Posteaba una foto de ellos o una foto de nosotros, cualquier recuerdo bonito. Y así comenzó, la gente me empezaba a escribir, la gente me decía, nada más espero despertarme para leer lo que estás escribiendo. Qué lindo. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué magia? Porque en el momento yo no lo manejaba o entenderlo como hoy lo puedo entender, pero sí me lo permití, Marce. Y cuando yo veía que habían personas en procesos de duelo muy rudos, donde no sabían ni siquiera cómo avanzar, ni siquiera entendían cómo poder aceptar lo que sucedía en una pérdida física de un ser querido. Y bueno, más en mi caso, que fue perder a mi esposo y a mi hijo el mismo día en el accidente. Y ese avión iban ellos dos, iba manejando a mi esposo, él ya tenía 10 años como piloto. Bueno, sucedió lo que ninguna madre, ninguna esposa quiere escuchar. Y así comenzó todo esto. Y tú me preguntas cómo fueron mis preparaciones. Por curiosidad, por saber cómo podía yo dejar que mi corazón hablara. Y yo desconocía, yo no estaba preparada, yo ni siquiera sabía lo que era un curso de oratoria. Yo no sabía cómo me podía preparar ni qué podía hacer. O sea, no estuvo fácil. Te, te permitiste un mundo completamente nuevo, mi Mari. Total. Y tanto es así, Marce, que ahí empiezo y yo decido, porque mi psicólogo en ese momento ya empecé a hacer mis terapias. El accidente fue en el mes de agosto, el 6 de agosto del 2016. Y el 12 de diciembre del 2016 comienzo con mis terapias, con mi psicólogo, porque definitivamente todos tenemos que buscar ayuda. No podemos vivir un proceso de duelo solo, eso es muy difícil, y a veces no vemos lo que tenemos en nuestras propias narices. Entonces, ahí en ese momento ella fue la que me hizo ver en un día que ella me invita a una de sus talleres y que yo participara. Yo no sabía que yo había ido ese día a mi terapia. Ella me dice, en algún momento te voy a llamar para que vengas y cuentes tu historia delante de un grupo de personas. Chévere, le digo yo. Ok, ¿cómo se va a hacer eso? No lo sé. Pero esa misma tarde me llamó, ese mismo día. Y fue así, fue más. Y cuando yo llegué, habían 15 mujeres, de las cuales todas se quejaban. Porque el pelo lo tenía corto, porque las uñas del dedo gordo del pie me dolía, porque mi hija tiene 15 años y no se sabe peinar, no se peina solo, lo hago todo yo. Había una persona que se iba del país y tenía un consultorio y decía, ¿cómo yo voy a dejar mi consultorio? Había una que tenía miedo a la muerte. O sea, era cada persona con un proceso distinto de duelo, porque a fin de cuentas esos eran sus procesos de duelo. Procesos. Y bueno, cuando yo me paré y conté la historia, ahí me quedó el grillito. A todas quedaron boquiabiertas, como decimos, por cómo yo contaba mi historia. Arce, desde ahí decidí hacer una conferencia. Yo quería hacer un conversatorio realmente con jóvenes y fue todo un éxito. Y de ahí fue donde arrancó esa curiosidad de que se indagar un poco en todo lo que hago. Y creo que me fue muy bien, o me está yendo bien. Te está yendo increíble, mi Mari. Mira, yo siento que el movimiento Juventud Plena ha crecido demasiado. Y tuve la dicha de formar parte del staff durante bastante tiempo. Y he visto como la evolución de Juventud Plena de ese momento que fue, apenas nos conocimos, Sí. al momento. A hoy en día, como tienes conformado tu staff, tu board, la logística, yo siento que ha evolucionado demasiado. Y eso que tengo rato sin volver, tengo que volver pronto para ver porque cada vez que voy me sorprendo más y me contento más. Y para los que no saben, el movimiento Juventud Plena es un movimiento donde te permites, yo creo que esa es, te permites. La gente va, y yo he sido testigo, y yo mismo lo he vivido, es un momento
mágico en el sentido de que cuando tú te permites y escuchas a otras personas que están pasando por procesos, te sientes acompañado, te sientes orientado, porque estás tú, Mari, hay un psicólogo, o sea, es todo un equipo que ha pasado cada quien sus procesos y que se ha preparado sobre el tema. Y wow, he visto como personas se abren a contar sus historias, a escuchar la de otras, a conectar, porque es increíble cómo la gente conecta en esas tertulias. Y esto es algo que es algo sin fines de lucro. Y eso es algo que es de admirar, Mari, porque tú lo haces con todo el amor del mundo. Tú compartes todo lo que has aprendido, lo que te has dedicado a estudiar, que ha sido para ti, pero lo compartes con las personas. Todo el que lo necesita va y sale de otra manera como llega. Yo conocí muchas amigas, amigos que han ido y wow, me dicen que es un antes y un después. Así que tú haces una labor, Mari, increíble, déjame decírtelo, y de que te está yendo increíble con eso, no lo dudes nunca. Tienes tu libro, escribiste un libro porque todo este proceso te llevó a escribir como terapia, y bueno, es un libro que ha ayudado a muchísimas personas. Y tienes dos documentales hablando de tu proceso y del movimiento. O sea que, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo dudar si te está yendo bien? Mira, Marce, yo a veces me sorprendo en tan poco tiempo todo lo que se ha logrado. Y como bien lo dices tú, el movimiento Juventud Plena es un movimiento que sirve como red de apoyo para todas esas personas que están viviendo procesos de duelo. Y ojo, no es nada más un proceso de duelo por pérdida física de un ser querido, es cualquier proceso de duelo. Desde el divorcio de tus padres, desde la separación de las familias, cuando las familias se separan, porque hay un duelo migratorio que es bien importante y que aquí en Venezuela lo estamos viviendo a menudo, la pérdida de una mascota, la pérdida de una amistad, la pérdida material, o sea, en fin, hay muchos procesos de duelo. Lo que pasa es que no sabemos identificarlo. Y pensamos que no, yo no tengo, a mí me encanta cuando yo llego a mis tertulias y yo pregunto, ¿quién está viviendo un proceso de duelo? Y obviamente tú ves 5, 6, 7 manos levantadas dentro de 80, 70 personas, hasta 100 personas que llegan a la sede. Wow. Cuando empezamos Una tertulia. sí, una semana. Cuando empezamos a decirles a ellos que a identificar o a entender que hay otros procesos de duelo, entonces tú terminas preguntándole cuántas de las personas que están hoy aquí viven un proceso de duelo y la levantan todos, porque todos vivimos procesos de duelo. Hasta por simplemente estudiar un sexto grado y pasar un primer año en el proceso de duelo. Pasar de un bachillerato a una universidad es un proceso de duelo. Si no salgo bien en un examen, o sea, no entendemos que todo lo que nos cause un dolor Es un hay que gestionarlo, a ese proceso hay que saberlo gestionar. Y si no aprendemos, ¿cómo vamos a poder decir, hoy estoy bien? Y es lo que tú has visto, la evolución que tú has visto en mí. Porque si bien es cierto, como tú dices, te tienes que permitir el entrar a la sede de Juventud Plena, es saber que desde que estás allí, estamos todos nosotros para cuidarte. Un Ese ambiente seguro, una es red de espacio confianza. seguro para todos. Y ahí, como bien lo decías, hoy tenemos un board donde tenemos un psicólogo, tenemos una coach, tenemos una maestra, una profesora, tenemos una cantidad de staff, como 15, 16 muchachos jóvenes y unos no tan jóvenes, pero que todos, como nosotros tenemos en Juventud Plena, decimos, la juventud es una actitud definitivamente y todos somos jóvenes. Entonces, empiezas a darte cuenta de que sí estás ayudando a alguien más, si estás sirviendo de red de apoyo para alguien más. Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta, no, debo buscar ayuda. Tengo que buscar ayuda profesional, porque en estos procesos ir solo es muy difícil. Es muy duro. Y cuando pierdes un ser querido, te cuesta porque mucha gente prefiere victimizarse y yo no tomé ese camino. El camino que yo tomé fue en la transformación de todo ese dolor en amor por medio de la resiliencia. Cuando el psicólogo me decía, es que tú eres una mujer resiliente. Y yo, ¿una mujer resiliente? ¿Con qué se come eso? Le decía yo ahí, yo desconocí esa palabra. Hoy en día soy una mujer resiliente porque no solamente pude superar esa adversidad, sino qué hice y en qué gestión positiva logré transformar todo este dolor en algo bonito. Y de Juventud Plena, como bien tú lo dices, es un movimiento sin ningún fin de lucro. Todo lo que se hace ahí es gratuito. Y siempre lo que queremos es recibir a más personas que se permitan entender que hay que buscar ayuda. Y me preguntaste, ¿qué viene después de todo esto? No lo sé,
por lo pronto lo más cercano que tengo es el centro de bienestar que queremos terminar y culminar en nuestra sede, permitirnos ver cómo poder ayudar a más personas. Nosotros no hacemos terapia. Nosotros en el movimiento no hacemos terapia, simplemente somos unas personas que quieren que nos unimos con un mismo propósito, de servir, de ayudar. En esa sede de Juventud Plena que está en el oeste de la ciudad, está de Barquisimeto, era mi casa donde yo viví por más de 12 años con mi esposo y con mi hijo, y ahí fue la casa materna de mi esposo. Ahí mi esposo vivió toda su juventud, su parte de su niñez y adolescencia. Entonces, yo, una vez que me había mudado y que sucede todo lo del accidente, pues no sabía qué hacer con la casa. Y dentro de una cosa u otra pensaba, bueno, si la vendo, ¿qué voy a hacer? ¿A quién se la voy a vender? ¿Cómo la voy a vender? Todas esas preguntas, pero nada, surgió hoy día gracias a una de las coaches que trabaja en el movimiento, que me dijo, esa es la casa perfecta para la sede de Juventud Plena. Y yo, ¿perdón? Ajá, sí, sí. Yo decía, ¿la qué? Y mira, y se dio, y hoy bendigo el poder tener, la verdad, Marce, esa sede maravillosa desde que tú entras y tú lo sabes porque tú has sido partícipe de todo. La energía que se Desde siente. que empezamos y la energía, la paz, la serenidad que tú sientes nada más al entrar allí es otra cosa. Totalmente. Otra cosa. Totalmente, eso se siente desde tu energía, la disposición de todo el staff, o sea, que las personas van y se permitan. Ya eso es un ambiente seguro, ya tú te sientes en confianza de expresarte de todo. Incluso has hecho tertulias virtuales. O sea, aquí es cuando viene lo que dije al principio, es permitirse, porque a veces colocamos mil excusas y que no tengo tiempo, no puedo ir No ahorita. tenemos tiempo para nosotros. Nunca tenemos tiempo para nosotros. Tenemos tiempo para todo, menos para nosotros. Menos para nosotros. Y ahí está, oye, es un movimiento sin fines de lucro, si no te puedes trasladar, hay opción virtual, o sea, como que cuando uno de verdad se quiere permitir, salen las opciones. Y yo siento que cuando las personas lo han necesitado, por arte de magia, Juventud Plena les llega de una manera o la otra. Entonces, estás haciendo una labor increíble, mi Mari. Y, y esto lo estábamos conversando, que parte de todo esto que tú haces, porque tú ayudas a muchísima gente y obviamente eso es tiempo, obviamente es una energía que tú inviertes en cada tertulia, en todo, pero tú te permites tiempo para ti, tú te dedicas a ti y poder profesar lo que tú realmente haces, lo que tus meditaciones, tu tiempo para ti. ¿Cómo es ese tiempo de María Gracia? ¿Cómo es ese tiempo para conectar al amor propio contigo misma? Mira, eso es muy importante, el poder entender que una de las cosas que todos seres en este plano necesitamos es entender que el amor propio debe ir delante de cualquier otro amor. Cuando hablo de cualquier otro amor, incluso hasta el amor de tus hijos, incluso hasta el amor de pareja y al de padres. Pero no lo entendemos porque somos egoístas, porque venimos con un patrón adquirido, porque entonces el patrón adquirido es que yo tengo que vivir para los demás. No puedo vivir para mí. Y una vez me preguntaron, ¿cuánto tiempo dedicas tú en tu día para ti? ¿En qué porcentaje? Y yo dije, el 80% de lo que yo hago en un día es lo dedico para mí. ¿Por qué? Porque empecé a entender que yo estaba sola. Y decía, bueno, la gente que está a mi alrededor, cada quien va a agarrar su rumbo. Ellos van a estar en sus cosas y no van a poder estar acompañándome todo el tiempo. Entonces, ¿qué te queda, María Gracia? Me paré frente al espejo y me hice muchas preguntas. Y decidí, ok, vamos a ver un día a la vez qué va a pasar. Empecé a hacer mis preparaciones. Yo me formé como oradora en el Cala Speaking Academy con uno de mis mentores que es Ismael Cala. Hice 2 niveles de oratoria, perdón, porque yo decía, esto es lo que yo necesito para lo que quiero hacer. Y justo hoy en día soy conferencista. Hoy en día todo lo que he aprendido me empecé a permitir, Marce, hacer retiros espirituales, aprender a vivir sola en un mundo distinto, en un espacio diferente al que estaba acostumbrada con mi familia. Y, ¿sabes? Me empezó a gustar, empecé a conectar. Recuerdo la primera vez que logré conectar con una meditación, fue mágico. Yo sentía que volaba, yo sentía que levitaba y se lo comentaba a Ismael. Le decía, esto es normal, esto tiene que pasar, era mi primera vez que yo meditaba. Imagínate. Y la conexión fue con mi esposo, porque fue un día que el día de cumpleaños de mi esposo, o sea, de Pascual. Y yo decía, ok, ¿qué es todo esto? Y ahí vas aprendiendo
Vuelvo y repito, sin un manual que te lo diga, hasta que tú no lo practicas y te das cuenta en ti mismo cómo te está beneficiando, no lo vas a entender. Por eso yo digo a la gente, permítete hacer lo que quieras, porque no voy a hacer groserías, se va a portar bien, pero permítete, sí, Marce, porque es que siempre nosotros no nos ponemos como prioridad. No, nos vamos de último, es Sí, increíble. y hoy en día para mí mi prioridad soy yo. Aquí tengo mucha familia, aquí tengo a mi mamá todavía, pero mi prioridad soy yo. Y empezar, si yo estoy bien adentro, puedo estar bien por fuera y puedo estar bien para los demás y para mi entorno. Si yo no estoy bien, No, no aportas. o sea, ¿a quién le sumo y quién me suma? Que es lo más importante, entender que la gente que tienes a tu alrededor es la que tú atraes, pero por quién eres tú. Si yo vivo en depresión, si yo no me permito ser feliz, ¿qué quiere decir eso? Que la gente que va a llegar a mí va a ser gente que está igual o peor que yo. Entonces, el permitirte hacer cosas distintas, hoy en día medito, empecé a hacer el yoga. Sí, señor, y todavía vengo, lo paré por un tiempo, lo volví a retomar, ya tenemos 2 semanas en esto. Y créeme que es algo de lo que necesitas siempre para conectarte contigo mismo, porque si no te conectas contigo, ¿cómo puedes experimentar algo que te pueda servir? Mira, yo tengo una anécdota. Yo soy muy de playa, yo no soy de navegar, muchas personas lo saben, y un poquito yo mareo cuando estoy navegando si el mar no está bien. Y yo logré controlar en un viaje una tormenta que nos tocó transitar con mi gente, y esa tormenta la pude llevar sin marearme con la meditación y con la respiración. Entonces, quiero decir que sí hacen un efecto, que sí he logrado conectar conmigo y permitirme ser feliz, Marce, sonreírle a la vida, querer vivir, saber que la muerte forma parte de la vida, pero yo quiero seguir viviendo. Me encanta, mi Mario, o sea, es que me encanta, de verdad, lo que tú transmites, me encanta cómo lo comunicas y es todo esto que has contado, que has ido trabajando en ti, es beneficioso para todo tu entorno, para todas las personas que llegan a ti y eso es lo que uno como ser busca, estar bien uno para que tu entorno esté bien y cada vez que tú pones como ese granito de arena que siempre decimos, mejora todo. Mira, Marce, yo digo, yo tengo un gran legado que llevar y tengo un gran propósito en esta vida. Y uno de mis propósitos es poder sembrar una semilla en un corazón que pueda en futuro yo cosechar, o por lo menos si yo no lo voy a poder cosechar, lo pueda cosechar alguien más y que esto que se coseche sea parte del cambio en el mundo. Yo no voy a decir que voy a cambiar el mundo, pero hago mi esfuerzo. Tú haces tu Yo aporte. pongo mi aporte en el cambio. Que lo pueda ver rápidamente, no lo sé, pero lo importante es que sé que algo estoy dejándole a muchas personas. Muchas. Y como fuente de inspiración, nada más puedo decir, atrévete, atrévete a vivir, atrévete a permitirte experimentar algo distinto. Y si no es lo que te gusta, no importa, no pasa nada. Lo importante es que sabes que hiciste algo para mejorar. Me encanta. Mira, y antes quiero que toquemos este punto que le hemos conversado. Una herramienta que ahorita hemos conversado que la aplicamos mucho, que la estás aplicando y que en Juventud Plena están como en campaña que la gente entre en conciencia, es la gratitud, ¿cierto? Y yo siento que la gratitud es algo que tenemos tan a la mano y es algo que dejamos a un lado. O sea, hay días que de verdad, si estás en piloto automático, no agradeces nada. Que por lo general siempre estamos en piloto Que automático. usualmente, Un gran porcentaje del día estamos en piloto automático. sí. Entonces, la gratitud como que nos trae a conciencia. O sea, yo siento que a medida que vas practicando, porque es un trabajo, ¿no? O sea, como que a medida que lo vas haciendo, ya como que se te hace más fácil. Y como que cada vez, mira, Mari me ha puesto, yo me acuerdo hace años cuando empezamos, ella tiene años con lo de la práctica de la gratitud. Y como que me acuerdo que me agarró una vez fuera de base con un video y que agradeces hoy y yo, quieto. Y me quedé en paz un rato, porque es verdad, uno no se acostumbra a. Tú dices, ay, sí, gracias. Ajá. O a veces dices, ay, gracias yo por el día de hoy y sale. Ya va, no, es sentirlo. O sea, como que tómate el momento y agradece lo que quieras. O sea, así piensas que estás hablando de Mira, base. Marce, yo te voy a decir algo desde el corazón. Cuando tú empiezas a hacer una práctica de gratitud y luego la vas a transformar como un hábito en tu existir, en tu vida, es que no te das.
sea, tienes que practicarlo y darte cuenta el cambio que genera en ti. Porque cuando agradeces, no es como tú dices, agradecer porque me desperté, ay, chévere, estoy con los ojos abiertos y me desperté. No, es agradezco por. Y cuando dices, ¿qué estás agradeciendo? Cada día vas a agradecer cosas distintas. Agradece porque estás completo. Agradece porque tengo mis pies y mis manos operativas. Personas que han perdido enfermedades y ellos, o sea, eso es parte de lo que la vida te enseña. Tengo personas que le faltan un brazo y una persona que tuve en la sede y es un entrenador de tenis de mesa y no tiene el brazo. O sea, no tiene los brazos. Entonces, ahí es cuando yo digo, wow, ¿por qué nos tenemos que quejar? Vamos a agradecer. Mira, yo estuve el año pasado en un viaje en Bali haciendo un retiro. Y a mí me llamó la atención de todos los balinespes, pero que yo te hablo de todos. Yo no te puedo decir el 99 como el 99. No, el 100% de esas personas, no había una que no estuviera sonriendo. Y yo me lo preguntaba. Yo decía, ¿qué pasa aquí? Y cuando yo pregunté a un maestro, en el cual me fui a ver porque quise hacer algo con él, cuando él me dijo, es que aquí lo que nosotros tenemos como práctica diaria en la mañana, apenas nos levantamos es agradecer. Wow. Y Sí, sí. ok, yo también agradecía, pero yo agradezco porque yo uso la herramienta de la escritura. Y yo lo hago mediante la escritura, pero ahorita empiezo a hacerlo no solamente escribiéndolo, sino diciéndolo, invitando a las personas a que agradezcan. Yo estuve ahorita en Canaima y estuvimos con unas personas y nos sentamos arriba de los tepos y yo decía, ¿qué agradeces hoy? La gente quedó, o sea, agradecía por estar pisando esa agua fría donde estábamos parados. Agradecían por todas las experiencias adversas que habían tenido en sus vidas y que le habían dejado grandes aprendizajes. Entonces ahí es donde tú dices, ok, la gratitud sí funciona. Sí. La gratitud te hace estar en conciencia plena, en un observador consciente, abierto a recibir. Mira, yo amo la naturaleza. Yo soy de las que me voy al interno, y tú lo sabes, trato de hacer cada vez un rincón diferente de mi casa, un espacio donde haya mucha naturaleza, porque de eso se trata. Poder ver un amanecer, poder ver un atardecer, ver esos pájaros que pasan mientras estás en admiración o estás en contemplación plena. Entonces, esa es una forma de meditar. Esa es una forma. Y decimos el falso tabú del meditar. Yo no puedo tener la cabeza, la mente en blanco el día. Y ahí me voy a tomar la palabra de mi querido maestro Ismael. Si yo tengo que tener la mente en blanco, corre o con una ambulancia, porque eso Sí, está muerto. eso que es total, es un mito. Total. Es un mito Un total. tabú que tenemos que quitarnos porque no tiene sentido. No. Y cuando tú te das cuenta que agradeces y que te sientes bien por hacerlo, Lo vas a querer hacer. lo haces todos los días. Ajá. Y arrancas un día súper productivo, arrancas un día amándote, un día agradeces porque estás gordita, un día te puedes agradecer porque amanecí con los ojos hinchados, porque lloré toda la noche, pero entonces haber llorado hizo que drenara y que me sienta diferente. Entonces, hay que agradecer por todo, Marcia. Hay que agradecer. Mi Mari, yo te agradezco demasiado por haber venido hoy aquí. Gracias porque, mira, me pasó volando este episodio y de verdad que cuando uno está con personas que vibran en sintonía con uno, cuando uno está con personas que buscan eso, crecer, sanar, mejorar, o sea, tú puedes estar en cualquier proceso, pero si tú tienes la disposición y te permites y estás presente, todo cambia, Corazón, Marcia. todo cambia. Cuando te permites escuchar tu corazón, definitivamente. Y yo agradezco mucho a mi Mari el que hayas venido hoy, el tenerte en mi vida, el que compartamos constantemente. Incluso cuando a veces duramos rato sin hacer yoga, siempre estamos ahí, Siempre nos vemos por un mensajito bonito. estamos presentes. Así que Mari, gracias por estar aquí hoy. Y bueno, cuéntame cómo te sentiste. Gracias, yo me siento súper feliz. Sí, Me siento conectada y cuando tú conectas con alguien, todo se da, la magia se da sola y la vibración es increíble. oye. Y bueno, este fue el episodio de hoy. Porfa, dejen en los comentarios de qué les pareció. Si quieren que más adelante vuelva a invitar a mi querida Mari y tocar otro tema. Porque, bueno, con Mari tenemos para conversar rato largo. Por aquí tocamos por encimita las cosas, pero si nos ponemos a hablar, como una tertulia, se nos van 3 horas aquí relajados. Así que gracias por vernos. Si te gustó, dame un like, comenta. Y si te suscribes, pues obviamente yo me voy a contar muchísimo más. Así que gracias por vernos hasta acá. Chaito. Y gracias, mi madre.
Y qué rico, Minares.